Hola, hoy vamos a hablar de los 7 pecados de la IA generativa y de cómo evitarlos. Hablaremos de algunos de los errores más comunes que cometemos a la hora de abordar una solución de IA generativa en un entorno corporativo. Antes de nada, me gustaría presentarme. Yo soy Alba Catoira, soy desarrolladora en Tokiota desde hace unos 5 años, aunque llevo desarrollando en tecnologías.net principalmente, pues más de 15 años. Últimamente, además, estoy con temas de IA generativa y participando en eventos y comunidades tecnológicas. Os dejo ahí mis datos de contacto por si necesitáis cualquier cosa. Y antes de meternos en faena, pues quería dar un poco de contexto al porqué de esta charla. En el último año, todos nos hemos subido al tren de la IA generativa con pruebas rápidas, demos que nos flipan, ideas que parecen sacadas del futuro. Y lo curioso es que, aunque los proyectos son muy distintos, los problemas suelen ser muchas veces los mismos. No porque la tecnología no funcione, que sí que funciona, sino porque a veces nos dejamos llevar demasiado por el hype y repetimos errores que son bastante humanos. Al final, hoy cualquiera monta un chatbot en una tarde y muchas veces al principio parece que va todo bien, pero los problemas surgen varias semanas después de empezar a usarlo, ¿no? Porque la IA está en todos los proyectos, hoy casi cualquier equipo puede usar IA generativa de forma muy rápida y esto ha multiplicado todos los casos de uso, pero también el desorden, ¿no? Y sin una visión común pues aparecen soluciones duplicadas, falta de criterio, falta de gobierno. El error no es usar mucha IA, ¿no?, sino usarlo sin ningún tipo de coordinación. Y luego, por otro lado, bueno, que las demos funcionan, pero producción es otra historia. Hacer una demo que impresione es relativamente fácil, pero cuando llega el momento de ponerlo en producción, pues aparecen los problemas reales, respuestas inconsistentes, temas de latencia, de costes, de seguridad, cumplimiento. Vale, lo que funciona en una POC, pues no siempre aguanta en el mundo real y por eso, pues hablar aquí de algunos errores comunes o unos tips que nos puedan ayudar a la hora de productivizar este tipo de soluciones. Bueno, como esta charla está planteada como si fuesen 7 pecados capitales de la IA generativa, pues empezamos por el primero. Vale, aquí tenemos el primer pecado, que es la soberbia, que aquí la he relacionado con la idea de confiar ciegamente en el modelo y pensar que lo sabe todo. ¿Por qué? Pues porque una IA puede sonar segura, pero eso no significa que tenga razón, ¿vale? La IA puede responder con una seguridad absoluta, incluso cuando está equivocada. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Supongamos que según los datos históricos, pues no sé, de un supermercado en una ciudad y los datos de ventas de un tipo de leche, pues como resultado de una campaña específica de carnaval, por ejemplo, el año pasado. Y yo le pregunto a la IA si sería conveniente replicar esta campaña este año o no. En este caso el modelo da igual, lo que quiero ejemplizar es, no importa el modelo. Entonces, si le preguntamos esto, pues la IA nos va a argumentar de forma muy convincente, además, que en principio parece positivo replicar la campaña, pero que debemos examinar el contexto actual, las condiciones de mercado, si son las mismas o si no, recoger opiniones de la campaña, ver si había productos que estaban relacionados con la leche o con el que estemos analizando, si tenemos el mismo presupuesto, etc. Nos va a dar una respuesta que parece muy, pero que muy convincente y muy argumentada, pero al final todos estos datos y toda su argumentación, toda su respuesta se ha basado en algo que es falso, ¿vale? Y lo ha asumido como cierto, porque ni existió esa campaña en esa ciudad, ese año, ni para ese producto, ni nada. Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, pues esto pasa porque la IA en realidad no sabe, la IA predice. No recuerda hechos reales, sino que va a estimar una serie de patrones que son plausibles. No va a optimizar la respuesta para darte lo que se ajuste más a la verdad, sino para optimizar la coherencia de la respuesta. Luego, por otro lado, tenemos que tener en cuenta que el conocimiento general, que puede tener pues eso, una IA genérica, un ChatGPT, otro sistema de estos, no es lo mismo que un conocimiento corporativo. ¿Vale? El conocimiento
cuando estamos hablando de una solución empresarial, al final tiene que estar acotado y reducido pues, a los datos empresariales de los que estamos tratando. ¿Qué suele estar pasando? Pues que lanzamos el modelo sin un grounding, sin datos fiables. Ponemos en producción un modelo que no está conectado a una única fuente de verdad, un ERP, un BI, un Data Warehouse validado, etc. O mezcla datos incompletos, históricos o inconsistentes y trabaja o con prompts sin contexto o sin operativo real. Vale, ¿el resultado cuál es? Bueno, que la IA responde bien, ¿vale? Pero no necesariamente responde con nuestra verdad empresarial. Por otro lado, también puede ocurrir que se esté confiando en el modelo en conocimiento implícito o actualizado. Se asume que la IA sabe cómo funciona el negocio, ¿vale? O que entiende temas tan abstractos como la estacionalidad, los comportamientos de mercado, de la sociedad, etc. O que capta cambios recientes en el mercado en el que estás, pero en realidad la IA aprende de patrones del pasado y no tiene conocimiento causal del negocio. No sabe si un dato del que aprendió, si cambió ayer, pues lo hizo por un competidor o por un tema del clima, de la gente que fue a comprar o no, tema de disponibilidad, de surtido, de pricing. Al final, si se toman decisiones como si tuviera el modelo contexto del negocio, pues es un problema, porque en realidad no lo tiene. Y luego, por otro lado, también se suelen utilizar a veces respuestas sin trazabilidad, ¿vale? Empezamos a tomar decisiones en negocio basándose simplemente en los outputs de la IA y sin embargo no podemos explicar claramente el origen de estas respuestas o no permite que se pueda auditar toda la lógica que sigue esa argumentación. Entonces es muy difícil distinguir entre lo que es un dato, lo que es una inferencia de un dato y lo que es una suposición. Entonces, al final se pierde la capacidad de responder a preguntas clave, ¿no? De por qué estamos, no sé, pidiendo más stock de este producto. ¿Es realmente porque hace falta o es simplemente porque, como lo dijo el modelo, pues ya está, ¿no? Entonces es importante el poder seguir toda esa argumentación o auditar esa lógica completa que nos hace falta. Entonces, ¿cómo lo solucionamos sin que sea magia? Bueno, pues aquí simplemente unas pinceladas básicas. Lo primero, el grounding, ¿vale? Anclemos el modelo a la realidad de nuestro negocio. De esta manera vamos a evitar que el modelo responda de memoria y lo vamos a obligar a usar fuentes reales y controladas. ¿Cómo? Pues con documentación interna, PDFs, Words, Excel, bases de conocimiento, datos empresariales, lo que sea. El resultado, pues debería ser que el modelo pasa de decir, pues creo que tal cosa, ¿no? A decir, pues según este documento, según esta fuente que tengo, y te da la respuesta. Y luego, utilizar RAG desde el inicio, ¿vale? El RAG es el Retrieval Augmented Generation y es, bueno, pues una arquitectura que combina la búsqueda semántica, por ejemplo, si estuviésemos en Azure, pues con un Azure iSearch, por ejemplo, el almacenamiento del contenido, pues muchas veces es un blob storage, y la generación de las respuestas mediante un LLM. Vale. El RAG en sí mismo no es una mejora para una solución de IA generativa. Debería ser la base de cualquier solución seria. ¿Por qué? Bueno, pues con esta solución, en la práctica, más o menos se cubre el 70-80% de los casos de uso empresariales. Casos típicos, pues un chat corporativo, un soporte interno, un QA sobre normativa, asistentes de empleados y clientes, etc. Entonces, siempre que se pueda, partamos de esta solución o arquitectura básica y ya solucionaríamos gran parte de los casos de uso que nos puedan surgir. Luego, por otro lado, limitar el dominio del conocimiento. El LLM no debería, obviamente en un entorno corporativo, no debería hablar de todo, ¿vale? Es un mal enfoque que te diga, pregunta lo que quieras. No.
Lo ideal sería pues que responde solo sobre estos documentos o solo sobre este dominio, etc. Al final pues tienes más precisión, respuestas más coherentes y bueno, un menor riesgo legal y cosas así. Y ya por último, pues podemos forzar las respuestas basadas en el contexto. ¿Cómo lo forzamos? Bueno, pues podemos introducir instrucciones clave en el sistema. Responde solo con la información proporcionada o si no hay contexto suficiente, pues di que no lo sabes. Más cosas que podemos hacer, obligar a citar las fuentes, ¿vale? Cuando des una respuesta, pues dime la fuente o el documento de donde ha sacado esa información. Incluso se pueden tener técnicas que penalicen las respuestas especulativas, ¿no? Pues, estos son algunas de las cosillas que podemos hacer para mejorar en este aspecto. Bueno, pues con este primer pecado capital ya estamos diseñando un sistema que no alucina. Bueno, pero ahora vemos que responde raro. Entonces podemos pasar al siguiente pecado capital, ¿vale? Que es la pereza. Y aquí pues hemos caído casi todos alguna vez. Porque sí, todos usamos IA generativa, pero la verdad es que a veces le hablamos regular, ¿vale? Utilizamos prompts larguísimos, frases ambiguas, instrucciones mezcladas, al final todo junto y esperamos además que la IA nos entienda. Y claro, cuando el resultado no es el que esperábamos, pensamos, pues esta IA no funciona tan bien. Pero la realidad es otra. Es que la IA no adivina lo que nosotros queremos, sino que hace exactamente lo que le pedimos, aunque se lo pidamos mal. Si el prompt es confuso, pues la respuesta también lo será. Y no por falta de inteligencia, sino por falta de claridad por nuestra parte. Vale. Os voy a poner un ejemplo muy facilito también. Imagina que yo a un LLM le digo que actúe como un consultor senior de innovación en el sector retail y que además en una cadena de supermercados quiero usar la IA para reducir roturas de stock, mejorar la demanda, mantener los costes bajos, etc. Entonces la tarea que le pido es que proponga 3 casos de uso concretos de IA generativa y analítica avanzada y que para cada caso incluya un problema de negocio, cómo usaría la IA, cuál es el impacto, etc. Y que quiero que me dé una tabla clara y concisa. Bueno, pues con estas explicaciones, da igual el modelo que utilizáis, yo en este caso creo que he utilizado un 4.1 mini, pero bueno, la IA me entiende y bueno, pues vemos que el modelo nos da más o menos lo que le hemos pedido. 3 casos de uso, de aplicación de IA generativa en un supermercado, con su justificación y además en el formato que le hemos pedido. Bueno, pues como podéis imaginar, si ahora de repente le decimos, dame ideas para usar IA en un supermercado. Bueno, pues la IA va a intentar hacer lo mismo, va a intentar responder lo mejor que sabe, pero contesta. No quiere decir que lo haga mal, pero su respuesta pues es muy diferente. Nos ha dado pues 10 ejemplos en lugar de 3, en un formato de lista y no de una tabla, sin justificar ni detallar demasiado cada uno de los casos de uso. Entonces podemos pensar cómo puede el mismo modelo, además, hacer cosas tan diferentes. Bueno, pues porque muchas veces los que cometemos los errores somos nosotros, ¿vale? No es la IA generativa. Y la diferencia es en cómo le explicamos, le pedimos y le definimos las cosas. Entonces, aquí también influye lo que yo llamo el prompt Frankenstein, ¿vale? ¿Qué es un prompt Frankenstein? Pues un prompt que ha ido creciendo sprint a sprint, donde nadie ya se atreve a borrar una línea, porque si cambias una palabra, a lo mejor el comportamiento se vuelve completamente errático, ¿vale? Es un prompt construido como a base de retales, instrucciones pegadas, contradictorias, que se van acumulando en el tiempo y sin un objetivo ahí muy claro. Vale, esto es como cuando estás trabajando con ficheros y tienes uno que es el utils, final, sube 7, definitivo, todo lleno de parches. ¿Cuáles suelen ser los síntomas que nos indiquen que puede haber algún problema de prompting? Vale, y sobre todo,
con este tipo de prompts? Bueno, pues que las respuestas sean inconsistentes, que unas veces funcione y otras no. Más, pues que cambie el tono en la respuesta sin razón aparente. Y sobre todo, que pequeños cambios en el prompt, en un prompt seguramente muy largo y muy complejo, pequeños cambios en el prompt provoquen respuestas muy diferentes, ¿vale? Eso ya debería hacernos pensar que a lo mejor deberíamos dedicarle un poco más de tiempo a la mejora en la parte del prompting. Porque el modelo no falla, ¿vale? Simplemente o normalmente lo que no sabe es qué tiene que priorizar. Y de hecho, aquí os puedo contar un caso que nos pasó en el equipo, y es que, bueno, teníamos una solución de IA generativa que por un lado tenía que transcribir unos audios de unas llamadas de un call center y luego con IA generativa extraer una serie de insights de esas transcripciones, pues categorías, sentimiento del cliente, bueno, una serie de cosas. Y el prompt era súper largo, súper complejo, con un montón de reglas. Pero bueno, lo que nos importa aquí es que había una regla que decía que bueno, si el cliente llamaba y decía que estaba sin servicio, que se le había estropeado algún electrodoméstico, lo que sea, pues que la categoría sería averías. Pero que si el cliente decía que el servicio en ese momento tenía servicio o que si había cortes intermitentes o que algo así, entonces la categoría era calidad de servicio. Y bueno, había un montón de reglas más ahí en el medio. Y al final había otra regla que decía, si se menciona la palabra comercializadora, entonces la categoría es comercial. Bueno, pues luego eso parece que funciona bien, o a lo mejor lo pruebas y en una POC funciona bien, pero luego llega la vida real. Y claro, llegó una llamada, por ejemplo, o algunas llamadas donde un señor llama diciendo, oye, mira, que no me funciona la luz, por ejemplo, y nada, se me va a estropear todo lo que tengo en la nevera, estoy sin servicio. Pues la IA dice, bueno, pues categoría averías. Pero bueno, sigue la conversación con la operadora y le pregunta, ¿pero usted ahora tiene servicio? Sí, ahora sí, pero así no puedo estar, es que va y viene y pues es que me tengo que ir y así no puedo estar. Bueno, pues entonces tiene servicio. La IA dirá, bueno, pues entonces es calidad de servicio la categoría. Bueno, pues siguen así un rato hasta que al final también el cliente dice, es que llamé a tu compañera y me dijo que la comercializadora, ¡pum!, ahí ya entra en juego la otra regla, pues comercial, ¿no? Entonces, no es que la IA funcione mal, es que le hemos definido muy mal las reglas, no sabe qué priorizar. Y ante llamadas, por ejemplo, como estas o casos como este, pues unas veces te dirá una cosa, otras veces te dirá otra. Entonces, bueno, son síntomas de que debemos vigilar el tema del prompting, que es muy importante. Buenas prácticas de prompting. Bueno, pues de esto supongo que al final habréis oído 1000 cosas y 1000 ejemplos. Yo aquí os he dejado 6 tips muy rápidos. Y el primero es, bueno, pues que los prompts sean demasiado vagos, que falte contexto o nivel de detalle tal como necesitamos. No es lo mismo decir, háblame de marketing, que decirle, explícame 3 estrategias de marketing para pequeñas empresas con poco presupuesto, etcétera. Vale, cuanto más específico sea el prompt, pues más útil es la respuesta. Más, pues una falta de objetivo claro. La IA no sabe para qué quieres tú la información. Entonces, bueno, os podéis imaginar que no es lo mismo decirle, resúmeme este texto, sin darle ninguna finalidad o ningún contexto, a decirle, pues resúmemelo en 5 puntos clave para una presentación oral o en una tabla para lo que sea, etcétera. La intención, pues no es lo mismo si es una presentación, un informe, un estudio, pues va a cambiar mucho la respuesta de la IA. Más, pues no definir un formato de salida. Vale, vimos antes que en el ejemplo de los casos de uso, la salida que le pedíamos era una tabla y bueno, nos dio la salida que esperábamos. Pues en este caso, a veces recibimos una respuesta que es correcta, pero que es difícil de utilizar, ¿vale? Que el negocio no puede aprovechar la respuesta tal como la recibe, entonces pierde utilidad porque no hemos definido un formato, la profundidad del detalle, los criterios de éxito, etc. Lo mismo, no es lo mismo decirle que explícame la fotosíntesis o
dame los pasos principales de la fotosíntesis en una tabla con, con los pasos y las funciones. Bueno, la IA pues puedes estructurar la información si tú se lo pides, ¿no? Más cosas, bueno, que los prompts sean demasiado amplios y ya no hablo en cuestión de longitud, ¿no? Sino a la hora de dar respuestas superficiales o muy genéricas o que intente abarcar demasiado. No es lo mismo decirle que te explique la historia del mundo, que seguramente ya te fundas los tokens en un minuto, que decirle que te dé en 5 puntos las principales causas de la guerra mundial. Bueno, que luego necesitas otra cosa, bueno, pues ya pedirás los 5 puntos de la Guerra Fría, ¿no? Pero quiero decir que intentemos no pedirle cosas demasiado genéricas. Que haya instrucciones contradictorias. La IA se confunde o prioriza solo una parte, ¿no? Entonces aquí es lo que decíamos, que a veces actuará de una manera, otras veces de otra. No es lo mismo que le digas, o sea, si le dices, explícame esto en detalle, pero en una frase, pues no sabe muy bien qué detalle darte. Vale, estaría bien si le dices, pues explícame esto en un párrafo breve, aproximadamente de 80 palabras, bueno, que no te contradigas. Por ejemplo, en el caso del prompt que veíamos antes, ¿no? Que había instrucciones que se contradecían unas a otras, pues tratar de evitar esto. Y luego, por último, pues la falta de contexto o rol, pero de la persona a la que va dirigida la respuesta, ¿vale? La respuesta puede no estar adaptada al público que se espera. Porque no es lo mismo decirme, explícame la inteligencia artificial, que decirme, pues explícame la inteligencia artificial como si tuviera 10 años y estuviésemos dando una clase de primaria o para un público técnico en una conferencia. Bueno, pues démosle un rol a la audiencia de esa respuesta para que se pueda utilizar mejor. ¿Y qué más necesitamos con temas de prompts? Bueno, pues si versionamos nuestro código, debemos versionar también nuestros prompts. Sí, aunque sean texto, ¿vale? Porque al final esto también es DevOps. Y si los prompts, y si tu código, perdón, va a un repositorio, pues los prompts tendrán también que estar en algún sitio y en algún repositorio y desplegarse con el resto del código y demás. ¿Por qué? Porque necesitamos que los cambios, luego veremos también en la parte de pruebas, sean trazables, ¿vale? Si no podemos testear algo, pues la solución tampoco es estable. Luego veremos también algo de testing, pero muy importante, pues eso, que los prompts estén en el repositorio, que estén versionados y que se puedan trazar sus cambios. Bueno, pues ya tenemos una solución que responde bien, que no alucina, pero ahora, pues después de un tiempo nos llega la primera factura y nos pega un susto, ¿vale? Aquí también es donde muchos proyectos se paran y entramos en el tercer pecado capital, que es la avaricia. El problema de este error es que no aparece el primer día, ¿vale? Aparece cuando ya todo parece que va bien y se empieza a usar un poco el sistema. La avaricia o no controlar los costes desde el principio. Una situación técnica muy típica es que haya un prompt que sea muy caro, o bien porque sea largo o tenga muchísimo contexto, que se ejecuta, no sé, por ejemplo, en cada request, o que se llama en un bucle, o que se dispara por un usuario ahí sin control. La solución, la respuesta funciona bien, pero el coste pues escala con el caso de uso y no con la calidad, ¿vale? También tenemos que ser conscientes que no todos los modelos consumen y cuestan lo mismo. ¿Vale? Usemos el modelo más grande porque responde mejor, bueno, a veces o por defecto, cuando hay problemas que funcionan bien con un modelo más sencillo y más barato, ¿vale? Por otro lado, bueno, la falta de métricas. Para saber lo que cuesta algo, al final siempre tenemos que intentar medir. Y luego veremos qué cosas podemos medir. La mayoría de los proveedores de los LLMs, por ejemplo, Azure OpenAI o cual que sea, factura por tokens, ¿vale? No por llamadas. Y en producción todo se multiplica y los tokens también.
Cada palabra cuenta y además literalmente, ¿vale? El modelo no habla gratis. Entonces, al final, no poner límites de tokens es como no ponerle límite de minutos a un call center. ¿Y cómo se computa? Bueno, pues el coste viene repercutido por los tokens de entrada y los tokens de salida. En cuanto al tema de costes, deberíamos ser capaces de responder a preguntas típicas que muchas veces nadie es capaz de responder, ¿vale? Y es, por ejemplo, ¿cuánto cuesta cada una de nuestras respuestas? No monetariamente, sino en tokens. O tenemos varios prompts, ¿cuál es el más caro? ¿O qué usuario es el más intenso? ¿Quién consume más tokens? Bueno, pues este tipo de información deberíamos adelantarnos, ¿vale? E intentar recopilarla de antemano o muy al principio del desarrollo. Imagina que tienes dos prompts o dos modelos, ¿no? Y la diferencia entre uno y otro, pues a lo mejor es un 5%, un 3%. Bueno, puedes pensar que es poco, pero al final multiplicado por muchos usuarios y por miles de llamadas, pues el coste se dispara, ¿no? Y lo que tenemos que tener claro es que si el coste se dispara, tiene que estar justificado. Quiero decir que el valor añadido y el valor que le aporta el caso de uso a negocio tiene que compensar este coste. ¿Vale? Y muchas veces no es que el caso de uso o el sistema sea caro, sino incluso a veces no saber el por qué. ¿Vale? Es importante de ahí lo de tener todo medido, todo lo que podamos. Entonces, ¿cuáles son las buenas prácticas en este aspecto? Bueno, pues establecer unos límites de tokens, puede ser por request, por usuario, etcétera. Tener algún tipo de limitación de estos tokens. Luego, lo que decíamos, utilizar modelos adecuados al caso de uso. No todos los casos de uso necesitan el modelo más grande ni el más caro. A veces, pues con uno más sencillo, se soluciona también el problema. Luego, temas de caching. Muchas preguntas y muchas respuestas en un sistema de IA generativa en un entorno corporativo se repiten. Temas de QA de recursos humanos, de vacaciones, etc. Bueno, pues pensemos en una estrategia de caching para eso. Y luego, observabilidad desde el principio, con Azure Monitors, con logs, etc. Medir, medir y medir. Pues tokens por request, latencia, etc. Porque, bueno, mirar la factura a final de mes, eso no es observabilidad. Ahí solamente te pegas el susto. Bueno, pues ya tenemos un sistema que responde bien, con un buen prompting, que no dispara los costes, ¿vale? Pero ahora entramos en el tema de la evaluación de la calidad. Aquí también es donde muchos sistemas fallan en silencio y el siguiente pecado capital es la ira. ¿Dónde encaja la ira? Bueno, pues cuando pensamos que necesitas algo y lo necesitas para allá. No hay tiempo de revisar. Bueno, este error es un poco silencioso porque no rompe nada, pero al final lo que rompe es la confianza de negocio del cliente. ¿Por qué? Porque muchos sistemas de IA generativa dan respuestas, ¿vale? Pero eso no significa que esas respuestas o sean correctas o sean útiles para el negocio, que sean consistentes o que sean adecuadas para el usuario real. Bueno, el ejemplo típico. Yo le hago una pregunta, responde algo razonable, bueno, pues ya está funcionando. Vale, sobre todo nosotros los desarrolladores que, bueno, eso, siempre vamos con prisa, siempre tal. Ah, bueno, yo le pregunto, responde, sí, tiene sentido, pum, fuera, ya está. Bueno, pues el problema es que a veces confundimos el funcionamiento técnico con la calidad real de la respuesta, ¿no? O el típico de, jova, y cuando pruebo yo funcionaba bien. Pues eso es completamente normal, ¿no? Porque el desarrollador no es el usuario final. Nosotros probamos con prompts bien escritos, con un contexto ahí perfecto, tenemos muchísima paciencia y el usuario real pues pregunta mal, cambia de tema, se frustra rápido, no da contexto. Bueno, pues al final aquí también suelen surgir problemas. La idea es que tenemos que evaluar cuanto antes, ¿vale? No cuando los errores pues ya estén en un entorno muy avanzado en producción y tengamos que esperar a que nos reporten los problemas, porque al final suelen ser en un Jira, en un ticket, una queja, etc.
porque esperar el feedback del usuario, eso no es evaluar la calidad, ¿no? ¿Por qué es difícil evaluar la IA generativa? Bueno, pues sabemos que no podemos evaluar esto como si fuese un API clásico, pero eso no es excusa para que no evaluemos nada. Vale, la IA generativa, pues ya sabemos que no es binaria, no es determinista y que no siempre hay una respuesta correcta. Y además lo que decíamos antes, que funcione técnicamente hablando no significa que funcione bien, que la respuesta sea adecuada para el negocio. En primer lugar, si no definimos qué es una buena respuesta, el sistema tampoco lo sabe, ni el modelo y seguramente nosotros dentro de 3 meses tampoco seguramente. Normalmente probamos el sistema pues como nos gustaría que lo usen, pero bueno, la realidad es otra, ¿no? Que algo que no esté en los casos de prueba, pues podemos decir que el sistema no va a estar preparado para ello. ¿Cuál es el antídoto? Bueno, pues vamos a evaluar la calidad de las respuestas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues evaluar algo no significa tener que hacerlo perfecto, pero es mejor algo imperfecto que nada. Entonces vamos a tratar de hacer algo que sea constante, que sea simple y que sea representativo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no basta con probar ejemplos que sean bonitos. ¿Qué es representativo? Bueno, pues preguntas bien formuladas y mal formuladas, con poco contexto y con mucho contexto, con usuarios impacientes, casos que sean frecuentes, pero también casos ahí un poco más corner. No hace falta empezar con evaluaciones muy complejas. Podemos empezar con una serie de criterios simples, una serie de preguntas que se puedan responder de forma fácil con un sí o un no, o con una valoración en una escala numérica. ¿La respuesta es correcta? Sí, no. ¿Es útil para el objetivo del usuario? ¿Es clara? ¿Evita inventarse algo cuando no sabe? Bueno, pues tener estas pequeñas checklists para ayudarnos a evaluar también. Luego podemos automatizar cosas básicas. ¿Qué es fácil de automatizar? Bueno, pues un check de formato, por ejemplo. Ver que el formato que nos devuelve el LLM es lo que le hemos pedido. Eso es relativamente fácil de automatizar. Detectar casos de no responde o en donde se incumplen instrucciones clave. Vale, estas automatizaciones no van a sustituir al juicio humano, pero van a reducir bastante el ruido. Luego, es muy útil también tener un mismo set de preguntas, porque podemos tener, como decíamos antes, dos versiones de prompt, el prompt A, el prompt B, o incluso de dos modelos, modelo A, modelo B, y lo que queremos es comparar uno frente al otro. Bueno, pues comparar las respuestas lado a lado. Buenas prácticas, pues guardemos los resultados en un storage, los revisamos periódicamente, así podemos detectar mejoras y regresiones, etc. Si no comparamos versiones, tampoco sabemos si estamos mejorando o empeorando el sistema. Luego, por otro lado, el usuario real es parte del propio sistema de evaluación, entonces démosle una forma fácil que le permita darnos feedback. Bueno, pues la típica manita con el dedo para arriba, para abajo, ¿esta respuesta te ayudó? O dejarle meter comentarios cortos. Bueno, al final esto puede detectar problemas reales que los test no cubren. Y luego, por último, pues el tema del concepto de human in the loop, ¿no? Una revisión humana selectiva, que bueno, es importante cuando el coste de un error es alto o el dominio es un poco sensible. Bueno, al final aquí la idea es que el humano revise una serie de muestras, ¿vale? Corrige los errores y vuelve pues, a alimentar el sistema para futuras mejoras. Al final la IA pues, no se evalúa sola, ¿no? El humano no desaparece, es como que cambia de rol. Bueno, pues ya tenemos aquí un sistema que responde bien, que tiene un buen prompt, que no cuesta mucho, que además sabemos la calidad de las respuestas, pero ahora resulta que lo hemos hecho demasiado complejo. Y este es el error favorito de los perfiles técnicos. Vale, el siguiente pecado es el de la gula. Este error es muy tentador, sobre todo si te gusta toda la arquitectura.
Empezar con algo complejo desde el principio no es ser avanzado. Muchas veces en realidad es que no entendemos todavía muy bien el problema. Y es que en IA generativa hoy en día es muy tentador pues, diseñar arquitecturas de libro y súper complejas desde el día 1, ¿no? Metemos múltiples agentes, unos planners muy sofisticados, chains, herramientas conectadas entre sí por todos los lados. Bueno, al final el resultado es que tenemos muchas más piezas que pueden fallar, es mucho más difícil depurar y hay menos comprensión del sistema, ¿vale? Al equipo le va a resultar más difícil comprender todo el ecosistema de sobreingeniería que hemos montado. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, pues lo primero, el debug se hace imposible. Cuando falla, nadie sabe dónde y además nadie quiere tocarlo, ¿vale? Intentando quererlo hacer bien desde el principio, lo que hemos conseguido es hacer un sistema más frágil. ¿Por qué? Porque muchas soluciones no requieren agentes ni razonamiento complejo. La idea, al final, es que la complejidad debe ganarse y justificarse, ¿vale? No se diseña por adelantado. Lo que decíamos antes, si partimos de una arquitectura base como la del RAG, que decíamos que esto ya resolvía más del 70-80% de los casos prácticos reales, bueno, pues partamos de esa arquitectura y luego pues ya la iremos completando o añadiendo complejidad cuando esté realmente justificado. Hablando también de arquitecturas, otra cosa que tenemos que tener en cuenta el diseño y desarrollo de soluciones de IA generativa en entornos corporativos es el adelantarnos o pensar de antemano en los requisitos del cliente o las particularidades en la infraestructura del cliente. Porque, bueno, pues por ejemplo, en mi equipo nos ha pasado de tener que desarrollar una POC o iniciar el desarrollo de una solución en nuestro entorno, por ejemplo, y luego llegar pues, a una solución que por su complejidad pues, yo qué sé, requiera, por ejemplo, un modelo de razonamiento. Claro, al llegar al cliente nos encontramos pues, con varios problemas. El primero de ellos es que bueno, pues el cliente no permitía consumir los modelos del LLM directamente o utilizando SDKs, sino que pues, bueno, tenía una aplicación corporativa que exponía todos los endpoints de chat a través de un API, a través de un API management. Bueno, pues hubo que adaptar la solución a esta arquitectura en el último momento, pues por no habernos adelantado. Pero es que además os podéis imaginar que surgieron otros problemas, ¿no? Porque al final el API estaba en una app service y, bueno, pues como os imagináis, los app service no están pensados para mantener una request durante varios minutos y los modelos de razonamiento, pues pueden, no tenía streaming, además, los endpoints y, bueno, pues pueden tardar demasiado y empezaron a dar problemas de timeout, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que si podemos adelantarnos a este tipo de problemas, analizando bien el diseño y la arquitectura o las particularidades del cliente, pues nos vamos a evitar también muchos dolores de cabeza. Bueno, pues llegados a este punto, misión cumplida, al menos hemos resuelto los 5 problemas más comunes de la IA generativa, ¿no? Y ahora vamos con el bonus, ¿vale? Vamos con los dos últimos. El siguiente de los pecados capitales es la lujuria, ¿vale? Y en IA generativa, la lujuria no tiene nada que ver con el deseo sexual, sino, aquí me ha costado hilarlo, pero va en relación con la atracción por lo inmediato, ¿vale? Lo cómodo, lo potente, aunque eso implique ceder el control, la soberanía o pasar ciertos límites. ¿Perder el control de qué? Bueno, pues de dónde están nuestros datos. A veces pensamos que bueno, mientras funcione, parece que da igual, ¿no? Dónde vayan los datos. Bueno, como aparece ahí en el dibujo, parece que si tienes tus recursos pues en Spain Central, estás tranquilo porque tus datos no salen de España. Bueno, pues vamos a ver que no. ¿Por qué? Porque en IA generativa los datos no solo se almacenan, ¿vale? Tienen que viajar para ser procesados por el modelo y no controlar la región del modelo, pues también es en cierto modo perder la soberanía de este dato.
Bueno, uno de los grandes riesgos de la IA generativa en entornos corporativos es alojar o procesar datos, sobre todo los sensibles, pues fuera de las regiones donde el negocio opera o donde está regulado, ¿no? Entonces, o por lo menos que seamos conscientes de ello, porque a veces, bueno, pues ni siquiera el equipo es consciente de que esto ocurre. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la diferencia entre la región del modelo de IA, ¿vale? Y la región donde están nuestros recursos. La primera es una región más simulando una frontera lógica o contractual, ¿vale? Definida por el proveedor del modelo. Y hace referencia a dónde el proveedor procesa los datos que se envían a un modelo. Ejemplos. Bueno, pues por ejemplo, una región regional, ¿vale? Un data region. Los prompts y las responses se procesan dentro de una región geográfica amplia, pero que está delimitada. Por ejemplo, Europa. Luego hay modelos que son globales o multiregión, ¿vale? Donde los datos pueden ser procesados en cualquier región compatible a nivel mundial, es decir, que puede estar en cualquier lado. Y luego pues hay regiones donde el procesamiento está restringido dentro de otro tipo de unidad. Pues por ejemplo, la Unión Europea, ¿vale? Estos son los EU Data Boundary, EU Only, etc. Y luego la región donde están los recursos, aquí sí que hablamos de una región más física, más específica, y es donde se despliegan nuestros recursos cuando estamos hablando de recursos en la nube. ¿Vale? Es la que determina la latencia y dónde residen los datos cuando están en reposo, ¿vale? Y no viajando para ser procesados por el modelo. Ejemplos de regiones, pues Spain Central, West Europe, North Europe, etc. Entonces, buenas prácticas en este aspecto. Bueno, pues lo primero, entender y documentar esta diferencia, ¿vale? Por lo menos que si tenemos que procesar datos en otra región fuera de donde opera el negocio, que seamos al menos conscientes. Y luego, evitarlo siempre que sea posible, ¿vale? Usar configuraciones, pues EU Regional, por ejemplo, o cosas así. Y luego, minimizar siempre que se pueda los datos que van en los prompts y no enviar pues, información personal de forma innecesaria. Bueno, pues ahora ya tenemos una solución que también controla dónde están los datos, ¿vale? Pero ahora quiero lo que tienen los otros. ¿Por qué? Pues porque resulta que hay otra empresa que hay algo súper chulo y yo quiero hacer eso, o porque resulta que no estoy usando el último framework y entonces mi solución ya no mola tanto, etc. Aquí entramos en el último de los pecados capitales, que es la envidia, ¿vale? O el pecado de querer usar siempre lo más cool o lo último. Aquí suelen darse de alguno de estos escenarios, ¿no? El estar, por ejemplo, cambiando de asistente o de modelo constantemente. Bueno, pues ahora pruebo este nuevo asistente que programa mejor, empiezo con un GPT, luego me paso a un Claude, luego uso otro modelo, luego me cambio de proveedor. Bueno, pues esto no está mal, pero lo que hay que hacer es evaluar el impacto real en productividad de cada uno de estos cambios, ¿vale? Si no sabemos si estamos introduciendo una mejora o un error. Entonces, siempre que queramos hacer este tipo de cambios, necesitamos medir y justificar el por qué. Vale. Otro aspecto a tener en cuenta, otro escenario en el que ocurre a veces esto, es utilizar APIs en previews o experimentales en flujos que son core, que son principales. Vale, pues esta API nueva seguro que es más potente. Bueno, pues si lo cambias sin ninguna justificación, pues puedes estar añadiendo breaking change, unos SLAs distintos, ¿vale? Un cambio de comportamiento que no esté documentado. La tecnología o el cambio de tecnología no es malo, ¿vale? Pero la decisión no puede estar motivada por comparación con, ¿vale? Siempre intentar justificarlo midiendo. Luego, el hecho de introducir agentes, bueno, pues porque sí, porque ahora todo es multiagente, entonces yo no voy a ser menos. Bueno, parece que sin agentes esto ya no es moderno. Pues introducir agentes sin un estado claro, sin unos límites o sin trazabilidad, pues tampoco es buena idea, ¿vale? No es por el número de agentes, sino por haberlo adoptado sin criterio y solo porque otros lo hacen.
Y ya por último, pues abandonar a lo mejor el uso en tu código de APIs que son estables por unas abstracciones nuevas y que son más cool. Bueno, pues hay que tener en cuenta que al final puedes estar añadiendo un wrapper sobre otro wrapper o puedes estar usando ahora un framework que esté ocultando pues, más temas de tokens, de costes, retries, timeouts, etc. ¿no? Entonces, bueno, puedes tener menos control y un diagnóstico luego más complejo. Entonces, que siempre la decisión sea guiada por un estatus técnico bueno, bien pensado. Entonces, buenas prácticas en este aspecto, bueno, pues alcanzar una disciplina técnica y madurez con tu solución. Vale, podemos partir de la idea de que nada nuevo va a sustituir al stack tecnológico actual hasta que pues, exista una línea base, un baseline medido y donde los problemas pues, estén realmente documentados y sepamos qué queremos mejorar. ¿Vale? Una práctica sana, por ejemplo, sería separar claramente el entorno de experimentación de producción y pues tener, por ejemplo, un playground técnico, ¿vale? En desarrollo para APIs en preview, nuevos agentes, nuevos asistentes de programación, lo que queráis. Pero en producción, pues mantener las APIs estables, modelos estables, un versionado explícito, etc. Entonces, si no hay una mejora medible y que sea una medida real, no una impresión subjetiva, pues a lo mejor no hay un motivo técnico para el cambio. Y cuando digo no, una impresión subjetiva es que no me vale, parece que va más rápido, parece que contesta mejor, uy, no. Todo esto hay que medirlo de alguna manera, documentarlo y justificarlo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues igual que antes hablábamos de tener unos checklists de preguntas o para evaluar respuestas o lo que sea, con la tecnología podemos hacer lo mismo. Podemos tener nuestra propia checklist técnica, ¿vale? Y luego valorar si cambiamos de tecnología o no. Por ejemplo, pues preguntas como, ¿esto está en GA o está en preview? ¿Tiene unos SLAs claros? ¿Es observable? ¿Es trazable? No sé, podemos controlar costes y límites. ¿El equipo lo sabe usar y lo sabe depurar? Bueno, pues en base a estos criterios, tomar las decisiones un poco con fundamento. Y ahora sí, bueno, pues ya hemos terminado con los 7 pecados de la IA capitales de la IA generativa. Ya tenemos un checklist, ¿vale? Que nos ayude en nuestros casos de IA generativa en un entorno corporativo. No es que esto sea la panacea ni que sea una receta infalible que os vaya a servir a todos, pero bueno, es lo que me habría gustado tener en cuenta o saber cuando yo empecé, y si esto sirve para que os podáis adelantar a alguno de los problemas que os pueden surgir, pues la verdad es que ya me habrá valido la pena. Bueno, pues muchas gracias por escucharme, espero que os ayude y bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego.